Ustedes saben muy bien que hemos estado probando muchos sistemas operativos con el fin de dar a conocer estos y también mostrar diferentes entornos gráficos, diferentes puntos de vista, diferentes paquetes para que llegar a diferentes públicos y ajustar nuestras necesidades a nuestros gustos y como que encontrar en sí un trasfondo dentro de los sistemas operativos. ¿Qué cabe destacar de este video? En este video vamos a hacer una reseña sobre un sistema que se llama Linux Lite y sí, pertenece a las distribuciones de GNU Linux y ese movimiento de open source y de como que ajusta a lo que tú quieres. Bueno, este sistema operativo cabe destacar que está basado en Ubuntu. Otra cosa que cabe destacar es que el sistema es muy fácil de utilizar, tiene muchas aplicaciones, o sea, aplicaciones muy básicas pero muy necesarias a la vez. Por ejemplo, aplicaciones para sistemas de ofimática y ese tipo de cosas. ¿Qué es un sistema de ofimática? Un sistema de ofimática es un programa o un conjunto de programas que nos permite abrir, por ejemplo, lo mismo que es Word, Excel, PowerPoint, y en ese caso, LibreOffice, así es que se llama aquí. Aquí tiene un LibreOffice que se llama Writer, que es un Writer, es lo mismo que Word. Otra cosa que cabe destacar, y es un punto bastante fuerte, es que vamos a poder abrir ese tipo de documentos en este programa, en este pack de ofimática, totalmente gratis. Y también otro punto que es muy fuerte y que es bastante bueno es que este sistema de ofimática viene preinstalado en el sistema. Simplemente con instalar el sistema, que es más fácil de instalar de Windows, y también al instalarlo vamos a tener todo esto. Otra cosa que cabe destacar es que también hay una hoja de cálculo que viene siendo lo mismo que Excel. Otra cosa que te llama Impress, que es lo mismo que PowerPoint. Otra cosa que te llama Access, que es lo mismo que Access, viene siendo lo mismo que Database aquí. Una cosa que a mí me gustó fue la estabilidad del sistema. Aparte de esto, bien sabemos que se llama Linux Lite. Otra cosa que cabe destacar es que aquí en Linux es muy conocido que si por ejemplo tienes o hay alguna distribución muy conocida y que tiene muy buen soporte, tú también te puedes soportar y también apoyar o hacer un sistema basado en este. Aquí se llama Ubuntu, el sistema que este está basado. Una cosa que cabe sacar es que aquí vamos a poder tener todos los problemas, sí, de Ubuntu, pero también las soluciones. Y también otra cosa que es muy buena de Ubuntu y las distribuciones de Linux es la comunidad que hay por detrás del sistema, porque muy bien conocemos que pueden surgir problemas, pero podemos resolverlos de una manera muy fácil. Porque el sistema, sí, está basado en esto, pero el sistema no consume recursos. Es muy difícil obtener problemas y las cosas básicas son muy buenas de obtener. Porque, por ejemplo, aquí tenemos una hoja de cálculo. Aquí vamos a poder abrir lo mismo que Excel, tener los mismos comandos. Sí, y hay una compatibilidad con esos documentos, como por ejemplo con documentos más antiguos basados en Excel, vamos a poderlos abrir y también vamos a poder hacer nuevos archivos basados en esto, lo cual hace que sea una buena opción para computadoras antiguas, sí, porque este sistema está principalmente basado en computadoras antiguas, como por ejemplo computadoras de hace 15 o 20 años, que buscan tener una buena compatibilidad con lo que tiene que ver con el hardware y el software. Un punto fuerte también son las configuraciones, que no están muy cargadas gráficamente. Otra cosa que debemos tener en cuenta al buscar algún sistema para alguna computadora antigua o alguna computadora potente que queremos sacar el jugo son las configuraciones básicas de manera gráfica del sistema, porque también esto puede entorpecer o mejorar el funcionamiento del hardware, porque si tenemos configuraciones muy cargadas va a consumir mucho más recursos y por ende menos procesamiento, va a estar liberado para el usuario final, porque también debemos tener eso en cuenta. Pero también otro punto fuerte del sistema son las configuraciones de requisitos mínimos para poder correr. ¿Cuáles son? Simplemente tener 700 megabytes de memoria RAM y tener 5 GB de almacenamiento libre para poder instalar el sistema. En configuraciones sobre procesador, eso no exige mucho porque simplemente tener un procesador de 32 o 64 bits, el sistema va a andar muy fluido, porque también otra cosa que hace que el sistema sea más probable o una buena opción para cualquier persona que se quiere pasar a Linux o si simplemente tiene una computadora antigua para hacer tareas básicas o simplemente también sacar el jugo a computadoras más potentes son las configuraciones del sistema y también las actualizaciones. A veces tenemos computadoras con actualizaciones que a veces se entorpecen porque también he probado con problemas de actualizaciones y eso es algo muy básico, pero a veces las pausamos porque a veces estamos conectados a algún internet que no se puede descargar o algo así, pero eso puede llegar a ralentizar internet y también ralentizar lo que tiene que ver con computadoras, porque las computadoras llegan a un momento que comienza a descargar todos esos paquetes
de manera automática y todos al mismo tiempo, no en secuencia, y esto ralentiza computadoras muy potentes con procesadores, por ejemplo, de última gama, de la gama i, que es la gama más potente de entre los procesadores de Intel, por ejemplo, y eso puede llegar a ralentizar, porque también algo que cabe sacar de Windows es que las actualizaciones a veces actualizas y actualizas con el miedo de que te puedes quedar a veces sin el sistema, si por ejemplo conectarte al Wi-Fi, algún driver, por ejemplo, de tarjetas de gráficas, por ejemplo de Nvidia y ese tipo de cosas, y eso puede llegar a como que a empeorar lo que tiene que ver el rendimiento, de manera de que el usuario y la convivencia entre Windows no sea muy buena, porque también un punto fuerte del sistema son las actualizaciones. A veces si no queremos actualizar, las pausamos y no va a generar ningún tipo de problema, ningún tipo de ralentización de software y también de actualizaciones, porque a veces la pausamos, pero llega un momento de que debe de actualizarse y de necesitamos hacerlo porque se ralentiza, porque hay configuraciones que de lo que tiene que ver con obsolescencia programada, actualizaciones que se van poniendo lentas, correspondiente va pasando el tiempo y esto empeora la configuración y todo ese tipo de cosas. Otra cosa es que también mencionamos de que está basada en Ubuntu y los paquetes, los repositorios y todos los problemas y incluso también los programas le van a funcionar. Programas, por ejemplo, para editar videos, programas de educación, de ingeniería y ese tipo de cosas van a estar disponibles en el sistema. Porque el punto más fuerte de ese sistema es que ese sistema está direccionado hacia computadoras antiguas que quizás quieres hacer tareas sencillas como entregarle una tarea, modificar una tarea o documento, ver videos en YouTube, cosas alrededor de navegar en internet, cosas mayormente webs. Pero por ejemplo, si tú le ofreces más cosas, más requisitos, por ejemplo, más memoria RAM, un mejor procesador y ese tipo de cosas, podrás sacar mejores beneficios sobre el sistema. Porque un punto que debemos tener en cuenta al momento de instalar un sistema, aparte de lo que tiene que ver con recursos, con memoria gráfica y ese tipo de cosas, es si también nuestra computadora es compatible con esto y si lo que queremos, lo que andamos buscando en los sistemas, esos sistemas lo tienen. Otro punto que debemos de saber es también investigar si los programas que andábamos buscando o que podamos necesitar deben de estar disponibles, o si por ejemplo hay una variante en este sistema. Debemos saber, tener entendido también, saber cómo utilizarlo y ese tipo de cosas, porque a veces nos mudamos a diferentes sistemas. Esos sistemas quizás no tienen esto, pero si también buscas tareas simples como navegar a través de internet, buscar tareas, hacer tareas, editar documentos, ese tipo de cosas, bueno, cualquier sistema de GNU Linux te va a poder funcionar. ¿Por qué? Porque también esas cosas, como por ejemplo puede ser Word, el mismo LibreOffice. Hay, por ejemplo, LibreOffice está disponible, pero también el Word está disponible de manera web. También los documentos, el Google Documents está disponible, pero también si buscamos algún sistema para ver videos, simplemente para tareas muy básicas a través de internet, bueno, ese sistema cae de nivel dedo porque puede tener computadora hace 15 o 20 años funcionando de una manera muy correcta, muy fácil, porque a veces las computadoras están obsoletas de manera de software y a veces no manera también de hardware, porque a veces tenemos esos sistemas, los instalamos y podemos hacer tareas básicas o tareas un poquito más complejas dependiendo de tus requisitos. Gracias por ver el video.